Hola, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. ¿Tú sabes lo que es la ansiedad? Mira, se dice que las papás que tenemos niños especiales sentimos la ansiedad o estrés equivalente a un soldado en batalla, porque efectivamente no dormimos, no nos soltamos, siempre estamos así a la expectativa de que algo pueda pasar. Es una situación en verdad muy difícil, muy estresante y pues los niveles de cortisol se nos van. Pero hoy quisiera que lo analizáramos. Esto es una realidad. Tenemos ansiedad, pero cuando la ansiedad se nos convierte en angustia, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, te voy a invitar hoy a que nos analicemos y te voy a dar una estrategia que a mí me ha funcionado y que ojalá también te funcione. Mira, a veces el cortisol y ese estrés se puede hacer como vicio. Em, yo recuerdo que pues yo no podía dormir, tenía ya años sin tener un descanso reparador. Mis hijas estuvieron 2 años cada uno, tal fueron como 6 a 8 años en que yo pude aprender a dormir otra vez. Y Y cuando por fin a mi hijo que pues no dormía intervalos y se me figuraba que se salía, se levantaba. Mis hijas también eran sonámbulas, entonces estaba yo con uno, con otro y no dormía bien. Pero cuando por fin después de dietas y que lo que optamos para que mi hijo pudiera dormir porque ya era muy, muy grave, entonces empezamos a darle medicamento, Aldol, si mal no recuerdo. Entonces, cuando ya por fin estaba dormido, mis 3 hijas dormidos, la casa en santa paz, así bien, todo silencio, yo ahí despertándome, así como que de veras están bien, y si me duermo y alguien se despierta, o sea, yo no sabía sentir la paz. La casa estaba en paz, había paz, pero yo no sabía sentir la paz. Casi, casi que me levantaba a asegurarme a ver si estaba respirando. O sea, lo que es. Más todavía le agregaba un poquito más porque pues no vaya siendo. Entonces, eso es muy, muy difícil. De la ansiedad te puedo decir que hay 3 tipos. Así sencillo. Te puedo decir todo lo que pasa en el cerebro, pero así a lo simple y llano. Es la ansiedad leve, que son las tensiones de la vida, el cortisol que lo ocupamos porque pues sin él no nos moveríamos. Entonces es una situación de alerta. Esa es una ansiedad leve. La moderada, pues son las preocupaciones inmediatas. Ay, tengo que ir a esta entrevista, tengo que tomar este examen, le van a hacer este estudio a mi hijo, cosas que nos elevan el cortisol por sobrevivencia. La ansiedad grave es cuando ya tenemos angustia, cuando estamos en constante temor, cuando tenemos miedo y aún así como un terror. Estamos nosotros así como que los ISIS, y pues bueno, yo personalmente sí tuve que tomar antiansiolíticos porque me llegaban unas taquicardias que horrible, o sea, yo pensaba primero que iban a dar un ataque cardíaco. Entonces, sí es muy, muy feo cuando tú no puedes distinguir de lo que es la realidad y todavía agregarle algo más duro, ¿no? Como todo lo que mi cabeza generaba. Para mí fue muy importante reconocer esto, que no te va a gustar tampoco porque a mí no me gustó, pero la razón principal de la ansiedad no son tanto las situaciones. ¿Listo para saber? Es la soberbia, porque yo quería controlar todo. Era mi soberbia en donde yo necesitaba controlar. Entonces, si yo necesitaba controlar, ¿qué faltaba? Confianza. Confianza en Dios, confianza en las otras personas que sí podían hacer las cosas. Esa soberbia me provocaba una ansiedad grave, muy, muy grave. ¿Y cuál es el antídoto? Pues la humildad. La humildad, o sea, entre más grande la soberbia,
pues más, pues, imagínate un globo enorme, pues te lo ponchan y pues más tiene que hacerse chiquito. El antídoto para la ansiedad provocada por esa soberbia es la humildad. Y aquí es donde yo platico mucho sobre mi bandera, que es la oración de la serenidad, que te la voy a compartir para que la tengas y la voy a poner al final también. Te comparto esta oración que, bueno, es de Reinhold Niebuhr, es un teólogo luterano de 1892 a 1972. Y bueno, mucho lo tomamos como bandera. Mi mamá me la enseñó desde que yo estaba chiquita y la rezábamos juntas, pero después aprendí en mi proceso de crecimiento que era la única forma de aprender a ser humilde, porque cuando yo confío en Dios como que es mi padre, como esa niña que dice, Dios lo puede solucionar, pero Él me tiene que enseñar lo que tengo que hacer, porque es un padre, Él me tiene que enseñar. Entonces, si te fijas, pedimos, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. A veces hay paz, pero yo no la podía sentir. Cuando mis hijos ya estaban dormidos, yo me levantaba a ver si era cierto. O sea, no podía sentir paz, mi cabeza se iba para otros lados, y si pasa esto, y si aquello, y si no puedo pagar por aquello, y cómo lo voy a hacer con esto, o sea, duro, duro, dale, dale, y mi cabeza, mi peor enemigo, porque aunque hubiera seriedad, yo no sabía sentir esa serenidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta y le pido a Dios que me dé el valor para cambiar lo que sí puedo, ya le solté a él lo que no está completamente en mis manos. ¿Qué no está en mis manos? Bueno, no está en mis manos el diagnóstico de mi hijo. Eso es una realidad. No está en mis manos. No está en mis manos las actitudes de otras personas que deciden juzgar y criticar. Y bueno, ya aprendí que no le ponen monumento a los que critican, ¿verdad? Pero molesta mucho, te sientes muy mal. Entonces, y yo me preocupaba porque si salíamos a un restaurante y a ver qué veían y qué estaban las personas, cómo me estaban viendo, a lo mejor ni me pelaban y yo toda preocupada de qué van a pensar y no sé cuánto. Entonces, eso sí está en mis manos. No puedo cambiar la actitud de otras personas, pero sí puedo cambiar cómo yo percibo esa actitud y cómo no permito que me afecte. Ellos no me hacen sentir mal. Yo decido sentirme mal. Y a medida que me deja de afectar a mí, deja de afectar a mi hijo. Eso es una realidad, porque mi hijo se va a estresar con lo que yo me estrese. También es una realidad. Entonces, la sabiduría para discernir la diferencia es cuando llegas a la humildad. Porque cuando dices, ok, esto no está en mis manos, te lo encargo a ti, Dios. Lo delego, tú ten, tú tómalo. ¿Qué sí puedo hacer yo? Esa es mi parte. Gracias. Somos un equipo. Trabajamos juntos. Porque acuérdate, no basta creer en Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que saber que Él, de verdad, te va a llevar de su mano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Busca primero el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. Todo es todo. Ya déjate de soberbias. Busca la humildad que solo encuentras en Dios. De verdad. Yo te lo estoy platicando y claro que para mí también es un proceso porque me lo tengo que estar recordando a diario. Pero cada que me acuerdo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Respiro, digo la oración y ya. Y aplica lo que tú necesites. Nosotros como mamás, pues lo podemos aplicar a esto, pero piensa, cualquier situación puede ser con esta oración. Por favor, te pido que pidas por mí y yo pediré por ti. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Dios te ama. Gracias por escuchar.